Alejandro Ortega siempre había vivido una vida que muchos solo podían imaginar. Dueño de una cadena internacional de hoteles de lujo, su mundo estaba lleno de viajes en jets privados, cenas con estrellas de cine y reuniones con líderes mundiales. Desde joven, Alejandro había aprendido que el éxito no era una opción, sino una obligación. Creció en una familia donde cada día era una lucha por mantenerse en la cima, y aunque alcanzó ese nivel, nunca tuvo tiempo para reflexionar sobre lo que realmente significaba su fortuna. A sus 45 años, Alejandro había alcanzado todo lo que siempre deseó: poder, reconocimiento y una fortuna que parecía inagotable. Pero a pesar de tenerlo todo, nunca había experimentado el lado oscuro de la vida. Para él, los problemas cotidianos de la gente común eran un misterio. Las rampas, los ascensores o los espacios adaptados para personas con movilidad reducida eran solo detalles arquitectónicos que jamás llamaron su atención. Su rutina diaria estaba planificada hasta el último segundo, moviéndose rápidamente de un compromiso a otro, siempre rodeado de asistentes, abogados y asesores financieros. Si alguien le hubiera preguntado si alguna vez había pensado en cómo sería la vida en una silla de ruedas, probablemente habría sonreído con cortesía y habría pasado a otro tema, sin dedicar un segundo más a esa idea. Sin embargo, su visión del mundo estaba a punto de cambiar de forma radical. Una serie de eventos desafortunados iban a derrumbar el muro de perfección que había construido alrededor de su vida, forzándolo a enfrentar una realidad que ni todo su dinero ni su influencia podían evitar. Alejandro estaba por descubrir que, a veces, la verdadera riqueza no se encuentra en el dinero, sino en la capacidad de comprender el mundo desde los ojos de aquellos que enfrentan desafíos invisibles para muchos, pero insuperables para ellos. Esta es la historia de cómo una simple pieza de tecnología, un elevador revolucionario, lo llevaría a replantearse todo lo que alguna vez creyó saber sobre la vida, la fortuna y el verdadero significado del éxito. Una tarde, mientras Alejandro regresaba de una reunión de negocios, la tragedia golpeó sin previo aviso. Su chofer perdió el control del auto en una curva peligrosa, y en cuestión de segundos, todo cambió. El sonido del metal retorcido y los vidrios rotos resonó en su mente mientras el mundo a su alrededor se volvía difuso. Cuando despertó, no estaba en su lujoso despacho ni en una sala de reuniones. Estaba en una cama de hospital, rodeado de monitores y enfermeras. El diagnóstico fue claro y devastador: múltiples fracturas en la columna vertebral. Aunque los médicos fueron optimistas respecto a su recuperación, había algo que no podía ignorar. Le dijeron que durante un tiempo, quizás meses, su movilidad estaría limitada a una silla de ruedas. Para alguien como Alejandro, acostumbrado a moverse con rapidez y sin obstáculos, la noticia cayó como una losa de concreto. En esos primeros días, se negaba a aceptar lo que estaba sucediendo. Sentía una furia interna que no podía canalizar. Los sentimientos de impotencia eran nuevos para él. Nunca había estado en una situación que no pudiera solucionar con dinero o poder. Pero esta vez, ni su fortuna ni sus contactos podían devolverle lo que había perdido de inmediato: su libertad de movimiento. Los días en el hospital se hicieron interminables. Cada vez que intentaba levantarse, el dolor en su espalda le recordaba su fragilidad. Miraba con incredulidad la silla de ruedas junto a su cama, como si fuera un símbolo de su nueva realidad, una que no estaba preparado para enfrentar. Sin embargo, por más que lo evitara, su vida ahora dependía de ese aparato. Fue en ese momento cuando empezó a notar cosas que antes le resultaban invisibles: las rampas en los pasillos, los ascensores diseñados para personas en su situación, los cuidados especiales que requería cada acción diaria. Lo que para él antes era solo una comodidad, ahora se había convertido en una necesidad, y con ello vino una nueva perspectiva de la vida. Cada pequeño movimiento le costaba esfuerzo. Algo tan simple como desplazarse de un lugar a otro requería una planificación detallada y una paciencia que nunca había necesitado antes. Los primeros días fuera del hospital fueron aún más duros. En su mansión, todo parecía haber sido diseñado para alguien que nunca enfrentaría dificultades de movilidad. Las escaleras majestuosas que siempre había visto como símbolo de grandeza ahora eran barreras inquebrantables. Las puertas que antes se abrían de par en par para él,
ahora se sentían estrechas y hostiles. Alejandro se encontraba rodeado de lujos que ya no podía disfrutar. Su mundo se había reducido a la planta baja de su propia casa, un espacio que antes solo usaba de paso. Al principio, su orgullo lo hizo rechazar la ayuda. No quería que los asistentes o su familia lo vieran tan vulnerable, tan humano. Pero pronto comprendió que, sin ayuda, no podría ni siquiera salir al jardín que tanto había disfrutado en otros tiempos. Los días avanzaban lentamente, cada movimiento, una frustración nueva. La sensación de estar atrapado se apoderaba de su mente. El simple hecho de moverse de un cuarto a otro era una hazaña monumental. Se sentía como un prisionero en su propio hogar. Cada rincón de la casa le recordaba las cosas que daba por sentadas. Subir las escaleras, entrar al baño sin esfuerzo, incluso salir a la calle. El desconcierto se transformaba en un profundo malestar. El hombre que siempre había controlado cada aspecto de su vida, ahora dependía de los demás. Cada rampa que antes ignoraba, cada ascensor que parecía un detalle insignificante, ahora eran su única vía de escape. Alejandro se dio cuenta de que, por primera vez en su vida, estaba experimentando lo que millones de personas vivían diariamente. Era como si el mundo hubiera cambiado ante sus ojos, revelando una verdad incómoda que siempre había estado ahí, pero que él nunca había querido ver. Este sentimiento de impotencia lo consumía. ¿Cómo era posible que todo lo que había construido se sintiera tan inútil en este nuevo contexto? Cada día en esa silla era un recordatorio de su vulnerabilidad, algo que no sabía cómo aceptar. Sin embargo, en lo profundo de su ser, empezaba a brotar una chispa de algo más, algo que aún no sabía cómo poner en palabras. Pero por ahora, lo único que sentía era una mezcla de enojo, frustración y desesperación. Fue durante una de esas interminables mañanas, mientras Alejandro se encontraba en la sala principal, mirando con frustración el gran ventanal que daba al exterior, que recibió una llamada inesperada. Su asistente personal, Marta, le habló sobre una empresa innovadora llamada IST, que había desarrollado un elevador revolucionario pensado específicamente para personas con movilidad reducida. Era algo completamente nuevo en el mercado, y le propusieron a Alejandro asistir a una demostración privada para conocerlo. Al principio, su reacción fue la típica, desinterés absoluto. Pensó que era solo otra máquina más, una de las tantas que había visto en su vida, sin entender realmente el impacto que podría tener. Pero Marta insistió. Le dijo que, aunque fuera solo por curiosidad, debía verlo. Quizás podría ayudarlo a sentir algo de independencia, aunque fuera mínima. Alejandro, agotado mentalmente y sin muchas opciones, aceptó. El día de la demostración llegó y, con cierta reticencia, Alejandro fue llevado al edificio de IST en su silla de ruedas, acompañado por un pequeño equipo de su empresa. Al entrar, fue recibido por ingenieros que, con entusiasmo, le explicaron cómo funcionaba el nuevo elevador. Pero Alejandro no escuchaba mucho de lo que decían. Su mente seguía atrapada en la frustración, el enojo consigo mismo por tener que depender de algo tan simple como un elevador. Sin embargo, cuando finalmente se acercó al elevador y lo vio de cerca, algo en él cambió. Este no era un elevador cualquiera. Era un dispositivo diseñado con una precisión casi artística, completamente adaptado a las necesidades de personas en su situación. No solo era funcional, era elegante, fácil de usar y, lo más importante, daba una sensación de control. No requería asistencia para operar, no dependía de otros para subir o bajar de un piso a otro. Era una herramienta que devolvía algo que Alejandro había perdido: autonomía. Cuando entró en el elevador y este se activó con un suave movimiento, sintió algo que no había experimentado en semanas: libertad. Aunque solo fuera por un breve instante, la capacidad de moverse por sí mismo, sin la ayuda de nadie, lo golpeó profundamente. El hombre que siempre había creído que controlaba todo, ahora se daba cuenta de que lo más simple, el acto de desplazarse, podía ser una liberación inmensa. El elevador IST no solo era una máquina, era una promesa de que la tecnología podía ser un puente entre el pasado que Alejandro tanto añoraba y el futuro que debía. Al salir del elevador, algo en Alejandro había cambiado, aunque no lo emitiría en voz alta.
Mientras observaba los rostros entusiasmados de los ingenieros y empleados de IST, se dio cuenta de que lo que había sentido no era solo la funcionalidad del dispositivo, sino una experiencia profundamente personal. Por primera vez desde el accidente, sintió una pequeña chispa de esperanza. Pasó el resto del día pensando en esa breve sensación de libertad. A pesar de su resistencia inicial, no podía negar lo que el elevador le había provocado. Una sensación de control que había perdido hacía semanas. Esa noche, mientras se acomodaba en su cama, miraba al techo, reflexionando sobre lo que eso significaba. El elevador IST no solo era una solución temporal a su situación, sino una herramienta que podía devolverle una parte de su vida que creía perdida para siempre. Al día siguiente, decidió regresar a las oficinas de IST, esta vez con más calma y con una mente más abierta. Quería ver el elevador de nuevo, pero también quería hablar con las personas detrás de su creación. Sentía curiosidad, una sensación que había estado apagada desde el accidente. Cuando llegó, lo recibieron con la misma hospitalidad que la vez anterior, pero esta vez, Alejandro pidió hablar directamente con uno de los ingenieros principales del proyecto. Fue entonces cuando conoció a Javier, un hombre joven, apasionado, que le explicó en detalle el proceso de desarrollo del elevador. Javier le contó cómo su propia madre, que usaba una silla de ruedas desde hacía años, fue la inspiración detrás de la creación del elevador. Quería hacer algo que no solo facilitara su vida, sino que le devolviera su dignidad, dijo con una sinceridad que tocó algo en el corazón de Alejandro. Ella siempre decía que la parte más difícil no era la silla en sí, sino tener que depender de los demás para cosas que antes hacía sola. Esas palabras resonaron en Alejandro. En ese momento, se dio cuenta de que lo que más le había impactado del elevador no era solo la tecnología, sino lo que representaba: independencia, dignidad y una forma de recuperar el control sobre su vida. Después de esa conversación, Alejandro pasó mucho tiempo frente al elevador, mirándolo como si fuera algo más que una simple máquina. No era solo un dispositivo de lujo o una innovación tecnológica más. Era una llave para desbloquear algo mucho más profundo. Y aunque no lo decía en voz alta, en su interior sabía que ese elevador le había dado algo que pensaba que había perdido para siempre: la posibilidad de volver a ser dueño de su propio destino, incluso en una realidad que nunca había imaginado. Cuando finalmente se decidió a probar el elevador IST por segunda vez, Alejandro lo hizo con una mezcla de curiosidad y una emoción que no había sentido en mucho tiempo. Entró en la cabina con su silla de ruedas, y cuando las puertas se cerraron suavemente a su alrededor, fue como si el mundo exterior desapareciera por un instante. Al presionar el botón para subir al siguiente piso, sintió que algo dentro de él se liberaba. El elevador comenzó a moverse, silencioso y suave, y Alejandro notó cómo su cuerpo se relajaba con cada metro que ascendía. Ya no estaba pendiente del entorno, ni del esfuerzo que normalmente tendría que hacer para subir escaleras o pedir ayuda. Ahora, todo fluía sin esfuerzo, y en ese momento, algo más sucedió. Se sintió en control, no solo del elevador, sino de su propio destino, algo que había perdido desde el accidente. Cuando las puertas se abrieron en el piso superior, la emoción lo embargó de una manera que no esperaba. Era una mezcla de alivio, de logro personal, pero sobre todo, de una reconexión consigo mismo. No se trataba simplemente de haber subido un piso, sino de la sensación de haber recuperado una parte de su identidad que creía enterrada. En ese instante, Alejandro comprendió que el elevador IST no era solo una solución práctica, era una puerta a una vida más plena, una vida donde podía recuperar su autonomía. Pasó varios minutos en silencio, solo contemplando lo que acababa de experimentar. El mundo, que había parecido tan pequeño y limitado desde que estaba en la silla de ruedas, de repente se había expandido. Sentía como si cada piso al que subía representara una nueva etapa en su propia recuperación, no solo física, sino también emocional. El simple acto de moverse entre los niveles de un edificio había adquirido un nuevo significado. Era un recordatorio de que, con la tecnología adecuada, las barreras podían romperse. La experiencia lo conmovió profundamente. Mientras descendía de nuevo al vestíbulo, una sensación de gratitud lo invadió, pero también algo más,
una chispa de inspiración que no había sentido en meses. Al salir del elevador, por primera vez en mucho tiempo, Alejandro se permitió sonreír. Este pequeño pero poderoso momento lo hizo darse cuenta de que, aunque su vida nunca volvería a ser exactamente la misma, había nuevas maneras de encontrar su propio camino, de reconstruir lo que había perdido. De regreso en casa, Alejandro no podía dejar de pensar en lo que había vivido. El elevador IST había hecho algo más que transportarlo físicamente de un piso a otro. Había reavivado una parte de él que estaba apagada. Esa sensación de independencia que tanto anhelaba volvía a tomar forma en su mente, y con ello, empezaron a surgir recuerdos del pasado. Se encontró reflexionando sobre cómo había sido su vida antes del accidente. Su día a día estaba lleno de lujo y comodidad, pero nunca había notado las dificultades que otras personas enfrentaban constantemente. Recordaba reuniones en edificios imponentes, con escaleras interminables y entradas grandiosas, todas diseñadas para personas como él, que nunca habían tenido que preocuparse por algo tan básico como moverse de un lugar a otro. Pero ahora, todo lo que antes ignoraba estaba en primer plano. Pensó en los empleados de sus hoteles, en los huéspedes, en las personas que probablemente habían luchado con esos mismos obstáculos que él nunca vio. ¿Cuántos de ellos habrían sentido la frustración de no poder moverse libremente? ¿Cuántas veces se habían topado con barreras invisibles, pero insuperables para ellos? Alejandro empezó a recordar lugares que había visitado, cenas elegantes a las que había asistido, edificios de negocios en los que había cerrado acuerdos millonarios. Todos esos espacios, tan cuidadosamente diseñados para transmitir poder y éxito, ahora le parecían incompletos, carentes de verdadera inclusividad. Se dio cuenta de que había vivido en una burbuja, una donde la accesibilidad no era una preocupación porque nunca había sido una necesidad para él. Y entonces, la realidad se hizo aún más clara. Antes del accidente, no había entendido lo que significaba depender de otros, ni lo que era sentirse limitado por el simple hecho de no tener acceso a ciertos lugares. Había sido ciego a esa realidad, ignorando las necesidades de millones de personas que vivían con limitaciones similares todos los días. Mientras estas ideas lo abrumaban, sintió una punzada de vergüenza. Todo su éxito, todo su poder, no había servido para ver más allá de su propio mundo. Había construido un imperio de lujo y comodidad, pero sin considerar a aquellos que no podían disfrutarlo en su totalidad. Su accidente le había abierto los ojos de una manera brutal, pero necesaria. Ahora, más que nunca, entendía que la verdadera riqueza no era solo el dinero, sino la capacidad de empatizar, de ver el mundo a través de los ojos de los demás. Ese día, Alejandro tomó una decisión. No podía seguir viviendo de la misma manera. No podía ignorar lo que ahora sabía. Algo en él había cambiado para siempre, y esa nueva comprensión lo empujaba a hacer algo más grande, algo que pudiera marcar una verdadera diferencia. Con esa nueva determinación en mente, Alejandro decidió volver a las oficinas de IST. Pero esta vez no era solo para experimentar el elevador nuevamente. Tenía preguntas, y quería entender más a fondo cómo una innovación como esa podía nacer de una necesidad tan profunda. Cuando llegó, pidió reunirse de nuevo con Javier, el ingeniero que le había contado sobre la inspiración detrás del proyecto. Esta vez, la conversación fue más íntima, más personal. Alejandro ya no era solo un cliente o un espectador curioso, sino alguien que estaba dispuesto a involucrarse de lleno. «Cuéntame más sobre cómo comenzó todo esto», dijo Alejandro, mirando a Javier directamente. «Quiero entender no solo la tecnología, sino lo que te llevó a crear algo tan transformador». Javier, siempre humilde pero apasionado, comenzó a relatar su historia. Le explicó cómo, desde muy joven, había visto a su madre luchar con la falta de accesibilidad en lugares públicos y privados. Los edificios, las calles, los transportes, todos parecían diseñados sin tener en cuenta a personas como ella. Era frustrante verla depender de otros para moverse, dijo Javier. A veces, ni siquiera podía salir de casa porque no había forma de que la silla de ruedas pasara por ciertos lugares. Lo que más impresionó a Alejandro fue cómo Javier había canalizado ese dolor personal en una motivación para cambiar las cosas. Durante años,
Estudió ingeniería con un solo objetivo en mente: crear algo que pudiera facilitar la vida de las personas con movilidad reducida. No quería solo una solución temporal, explicó Javier. Quería algo que hiciera sentir a las personas en control de sus vidas, como lo merecen. Javier le habló de los desafíos que enfrentó durante el desarrollo del elevador, desde los costos, las pruebas fallidas, hasta la falta de interés inicial de inversores que no veían la accesibilidad como una prioridad. Pero nunca me rendí, continuó Javier. Sabía que, si lograba crear algo realmente útil, podía cambiar vidas, empezando por la de mi madre. Alejandro escuchaba con atención, cada palabra resonando más profundamente en su propia experiencia. Se daba cuenta de que la pasión de Javier no era diferente de la que él mismo había sentido al construir su imperio. Sin embargo, la diferencia estaba en el propósito. Mientras Alejandro había buscado éxito y poder, Javier había trabajado incansablemente por el bienestar de otros. «Esto no es solo un elevador, ¿verdad?», preguntó Alejandro, casi en un susurro, como si finalmente entendiera la magnitud de lo que tenía ante él. «No, no lo es», respondió Javier con una sonrisa. «Es un puente hacia una vida donde las personas puedan moverse con dignidad, sin depender de nadie. Y eso, Alejandro, no tiene precio». En ese momento, Alejandro comprendió que lo que había experimentado no era solo un cambio físico, sino una transformación emocional y mental. La visión de Javier le había mostrado algo que iba más allá de la tecnología, una oportunidad para mejorar vidas de una manera que él nunca había considerado antes. Mientras se despedía de Javier, una idea comenzó a tomar forma en su mente. De regreso a casa, Alejandro no podía dejar de pensar en la conversación con Javier. Su mente bullía de ideas. ¿Qué pasaría si este tipo de tecnología estuviera disponible en todos los edificios de su empresa? ¿Qué pasaría si pudiera ayudar a que las ciudades enteras fueran más accesibles? La visión de un futuro donde la accesibilidad no fuera solo un detalle olvidado, sino una prioridad, lo obsesionaba. Comenzó a investigar más sobre el tema. Pasaba horas leyendo sobre innovación en accesibilidad, políticas públicas y avances tecnológicos que pudieran integrarse en sus hoteles y oficinas. Pero lo que más lo impresionó fue lo rezagado que estaba el mundo en términos de infraestructura inclusiva. La mayoría de los edificios no estaban preparados para atender a personas con discapacidad, y eso era una realidad que, ahora que la vivía en carne propia, le resultaba intolerable. Fue entonces cuando decidió actuar. Convocó una reunión con su equipo ejecutivo, en una sala de juntas amplia, donde antes había discutido sobre inversiones millonarias y estrategias de crecimiento. Ahora planteaba una idea completamente diferente. «Vamos a rediseñar todos nuestros espacios», anunció con firmeza. «Quiero que cada uno de nuestros hoteles, oficinas y propiedades comerciales sea un ejemplo de accesibilidad. No solo vamos a instalar los elevadores IST, vamos a cambiar la forma en que pensamos sobre el espacio. Cada detalle contará». El equipo, acostumbrado a los grandes anuncios de Alejandro, quedó en silencio por un momento. No esperaban este tipo de declaración. No era algo relacionado directamente con las ganancias o la expansión, pero era claro que venía de un lugar profundo y personal. Sus directivos lo observaron, algunos con escepticismo, otros con curiosidad, pero todos sabían que, cuando Alejandro tenía una visión, la seguía hasta el final. Él continuó: «Lo que quiero es que nuestros espacios sean inclusivos para todos. Ya no se trata solo de lujo o comodidad. Se trata de dignidad y de que cualquier persona, sin importar sus limitaciones físicas, pueda moverse libremente en nuestros edificios. Quiero que instalemos elevadores IST, que adaptemos las entradas, que modifiquemos las habitaciones y los baños. Todo». Algunos en la sala plantearon preocupaciones sobre los costos y el tiempo que llevaría a implementar algo así en todas las propiedades. Pero Alejandro estaba preparado para esos argumentos. «Claro que va a costar», dijo, mirando a su equipo con decisión. «Pero este es el futuro. Las personas no quieren solo comodidad. Quieren ser tratadas con respeto. Quieren que sus necesidades sean escuchadas. Si somos los primeros en liderar este cambio, no solo seremos reconocidos como una empresa de lujo, sino como una empresa que realmente se preocupa por las personas».
A medida que hablaba, su pasión se hacía evidente. Alejandro estaba vislumbrando algo más allá de las paredes de sus edificios, un futuro donde la accesibilidad fuera el estándar, no la excepción. Sabía que no iba a ser fácil, pero estaba decidido a convertir su visión en realidad. Y no solo por él, sino por todas las personas que, como Javier y su madre, merecían vivir en un mundo que no los ignorara. Al salir de esa reunión, Alejandro sintió una nueva energía. Lo que antes había sido solo una frustración personal, se había transformado en una misión. No solo quería adaptar sus propiedades, quería inspirar un cambio más amplio. Sabía que si lograba que su imperio fuera un ejemplo, otros seguirían su camino. Y así, paso a paso, estaba construyendo no solo un futuro más accesible, sino también uno más justo. Después de la reunión, Alejandro no perdió tiempo. Dio instrucciones claras a su equipo de arquitectos e ingenieros para que comenzaran a implementar los cambios en sus propiedades lo antes posible. La instalación de los elevadores IST fue solo el comienzo. Cada edificio que llevaba su nombre, desde los hoteles más exclusivos hasta sus oficinas corporativas, sería remodelado para ser un modelo de accesibilidad. El proyecto fue más ambicioso de lo que muchos esperaban. Alejandro no solo ordenó que se hicieran rampas y que se adaptaran las habitaciones y baños. Quería que cada espacio fuera repensado desde cero, con la experiencia de las personas con discapacidades en mente. Cada detalle fue examinado con detenimiento: las entradas automáticas, los pasillos más anchos, la señalización en braille, los sistemas de emergencia accesibles. Todo debía estar diseñado para que cualquier persona, sin importar su capacidad, pudiera moverse con libertad y dignidad. En cada reunión de progreso, Alejandro no solo escuchaba los informes técnicos, sino que también pedía opiniones de expertos en accesibilidad y, lo más importante, de personas que vivían diariamente con discapacidades. Trajo consultores que le explicaron cómo pequeños detalles podían marcar una gran diferencia. Aprendió que no se trataba solo de cumplir con normativas, sino de crear una experiencia verdaderamente inclusiva. Y cuanto más se adentraba en ese mundo, más se daba cuenta de lo mucho que faltaba por hacer, no solo en sus propiedades, sino en la sociedad en general. Los primeros cambios comenzaron a notarse en uno de sus hoteles más emblemáticos, ubicado en el corazón de la ciudad. El lobby fue rediseñado por completo, con amplios accesos, asientos adaptados y estaciones de información accesibles. Las habitaciones adaptadas ya no eran solo una opción marginal. Estaban integradas al diseño general del hotel, con la misma elegancia y lujo que las demás. Incluso los espacios recreativos, como las piscinas y gimnasios, fueron transformados para ser accesibles a todos los huéspedes. Alejandro sentía un nuevo sentido de propósito cada vez que recorría uno de sus edificios y veía cómo la gente comenzaba a disfrutar de esos espacios. Para él, ya no era solo una cuestión de mejorar la experiencia de sus clientes. Era una misión personal. Sabía que cada elevador instalado, cada rampa construida, era una pequeña victoria en un camino más largo hacia una sociedad más justa. Pero no fue fácil. Enfrentó críticas y obstáculos. Algunos de sus socios comerciales se quejaron del costo y del tiempo que tomaba implementar todas esas reformas. Otros, dentro de su propia empresa, cuestionaban si realmente valía la pena hacer tantos cambios para una minoría de la población. Sin embargo, Alejandro, firme en su nueva convicción, siempre respondía de la misma manera: esto no se trata de números, se trata de hacer lo correcto. Con el tiempo, la misión de Alejandro trascendió sus propios edificios. Empezó a hablar en conferencias sobre la importancia de la accesibilidad, a compartir su visión con otros líderes empresariales y a inspirar a otras compañías a seguir su ejemplo. Su compromiso con la causa se convirtió en parte de su legado, y lo que comenzó como una respuesta a su propio accidente se transformó en un movimiento más amplio por la inclusión. Mientras veía los primeros frutos de su esfuerzo, Alejandro comprendió que esta no era solo una mejora para sus hoteles o para su reputación. Era una forma de devolver al mundo una parte de la empatía y la comprensión que él mismo había encontrado gracias a ese elevador IST y a las personas como Javier. Ahora, sabía que, conforme los cambios comenzaron a implementarse en sus propiedades, Alejandro notó algo interesante.
Su relación con las personas cercanas a él también empezaba a transformarse. Lo que antes había sido una vida dedicada casi exclusivamente a los negocios ahora se había vuelto más humana, más consciente. Esta nueva misión personal, centrada en la accesibilidad y la inclusión, había afectado profundamente la forma en que se relacionaba con su familia y amigos. Uno de los primeros en notar el cambio fue su hermano menor, Rodrigo. Siempre habían tenido una relación cordial, pero algo distante, especialmente porque Rodrigo trabajaba en el sector de las ONGs, promoviendo causas sociales que Alejandro solía considerar idealistas y fuera de la realidad corporativa. Sin embargo, ahora, Alejandro veía las cosas de manera diferente. Decidió invitar a su hermano a uno de los hoteles, donde se estaban implementando las nuevas reformas. Rodrigo, sorprendido por la invitación, llegó al lugar con cierta reserva. No estaba acostumbrado a ver a su hermano interesado en algo que no tuviera un retorno financiero inmediato. Pero al recorrer el hotel, donde cada rincón había sido adaptado para personas con discapacidades, su rostro cambió de expresión. «Esto es impresionante», Alejandro dijo, mientras caminaban por los pasillos anchos y accesibles. «Nunca pensé que te vería haciendo algo así». «Yo tampoco», respondió Alejandro, esbozando una sonrisa. «Pero el accidente me cambió. Ahora veo el mundo de otra manera. Me doy cuenta de que no es solo un tema de negocio, es una cuestión de dignidad». Rodrigo, visiblemente conmovido, le dio una palmada en el hombro. «Es bueno verte involucrado en algo tan significativo. Sabes que esto puede hacer una gran diferencia en la vida de muchas personas, ¿verdad?». Esa conversación abrió un nuevo capítulo en la relación entre los hermanos. Alejandro, por primera vez, comenzó a valorar el trabajo que Rodrigo hacía en las ONGs, y eso los unió de formas que antes parecían imposibles. Compartían ideas, intercambiaban contactos, y juntos pensaban en cómo podían hacer que esta misión de accesibilidad llegara más allá de los hoteles y oficinas de Alejandro. En casa, su esposa Laura también notaba el cambio. Durante años, habían vivido en mundos paralelos, él dedicado a sus empresas y ella enfocada en proyectos personales y familiares. Pero ahora, Alejandro le hablaba de los avances en accesibilidad con pasión. Le contaba historias sobre las personas que estaban siendo impactadas por los cambios, sobre los testimonios que recibía de clientes que, por primera vez, podían disfrutar de sus hoteles sin restricciones. Laura, que siempre había sido una mujer empática y solidaria, comenzó a involucrarse más en su proyecto. «Podríamos hacer algo en la comunidad», le sugirió una noche, mientras discutían ideas. «Hay muchas escuelas y centros comunitarios que no tienen los recursos para adaptarse como tú lo estás haciendo. ¿Por qué no apoyamos esos lugares también?». La idea resonó en Alejandro, y juntos empezaron a explorar formas de extender su iniciativa a organizaciones y espacios públicos que no tenían acceso a la misma tecnología o fondos. Así, su misión no solo se limitaba a sus propiedades, sino que empezaba a expandirse a la comunidad en general. Los amigos más cercanos de Alejandro también notaban la diferencia. Algunos, que al principio eran escépticos, empezaron a verlo con otros ojos. Durante una cena, uno de ellos comentó: «Nunca pensé que te vería tan involucrado en algo así. Es admirable, Alejandro. Nos haces ver que el éxito no solo se mide por el dinero». «Aprendí eso de la manera difícil», respondió él, con una mirada reflexiva. «Ahora entiendo que, sin importar cuánto tengamos, si no usamos nuestros recursos para mejorar la vida de los demás, todo ese éxito no tiene sentido». En ese momento, Alejandro comprendió que la verdadera transformación no estaba solo en los edificios que estaba adaptando o en los elevadores que estaba instalando. También estaba ocurriendo dentro de él y en las relaciones con las personas que más le importaban. La empatía que había encontrado a través de su propia experiencia había fortalecido. A medida que Alejandro avanzaba con su proyecto de accesibilidad, la noticia empezó a difundirse más allá de sus hoteles y círculos cercanos. Lo que inicialmente había sido un esfuerzo personal se estaba convirtiendo en un ejemplo para la industria hotelera y comercial. Los medios comenzaron a interesarse, y pronto, varios reportajes y entrevistas destacaban la transformación que Alejandro había iniciado en sus propiedades. Sin quererlo,
se había convertido en una figura pública en la lucha por la inclusión. Las redes sociales comenzaron a llenarse de comentarios y testimonios de personas que habían visitado sus hoteles y oficinas. Muchos agradecían la experiencia inclusiva que, por primera vez, les permitía moverse con facilidad y dignidad en espacios de lujo. Algunas publicaciones incluso se volvieron virales, con fotos y videos de los elevadores IST en acción y de las nuevas adaptaciones en las instalaciones. La reacción del público fue mayor de lo que Alejandro había anticipado. Los mensajes de apoyo inundaban sus oficinas. Personas con discapacidades, familias y organizaciones sociales le escribían agradeciendo su compromiso. Algunos contaban historias conmovedoras sobre cómo esas pequeñas adaptaciones habían hecho una gran diferencia en sus vidas. Gracias a ti, mi madre pudo disfrutar de unas vacaciones sin depender de nadie por primera vez en años, decía una carta que lo conmovió especialmente. Sin embargo, junto con el apoyo también llegaron algunas críticas. En foros de discusión y en algunos medios de comunicación, había quienes cuestionaban si este movimiento de accesibilidad era genuino o si solo era una estrategia de marketing para atraer más clientes. ¿Un multimillonario preocupado por los derechos de los demás? Eso suena demasiado bueno para ser verdad, decían algunos comentarios escépticos. Otros argumentaban que sus esfuerzos, aunque notables, eran solo una gota en el océano de problemas más grandes que enfrentaban las personas con discapacidades. Alejandro no se dejó afectar por las críticas. Sabía que siempre habría personas dispuestas a dudar de sus motivaciones, pero su enfoque seguía siendo claro. No se trataba de demostrar nada a los demás, sino de cumplir con un propósito que había surgido desde su experiencia personal. Aún así, decidió enfrentar esas dudas de manera pública, mostrando más transparencia sobre sus intenciones. En una entrevista en un programa de televisión nacional, Alejandro fue directo cuando le preguntaron sobre las críticas. Entiendo que la gente pueda ser escéptica. No estoy haciendo esto para obtener reconocimiento, sino porque es lo correcto. Yo mismo experimenté lo que es depender de otros para cosas que antes daba por sentado, y eso cambió mi perspectiva para siempre. Si puedo hacer que mis propiedades sean más accesibles y ayudar a que otras empresas hagan lo mismo, entonces habré cumplido con algo más grande que mis propios intereses. Esa honestidad resonó en la audiencia, y las reacciones positivas comenzaron a superar las dudas. Pronto, líderes de la industria hotelera y comercial se acercaron a Alejandro, interesados en implementar medidas similares en sus propias cadenas. Algunos gobiernos locales también se pusieron en contacto, queriendo explorar cómo podían colaborar para hacer las ciudades más accesibles. Alejandro fue invitado a conferencias y eventos internacionales para hablar sobre la importancia de la accesibilidad en el diseño urbano y empresarial. Sus discursos no solo hablaban de tecnología o infraestructura, sino también de dignidad y empatía. Se había convertido en un defensor de algo mucho más grande de lo que alguna vez imaginó. Lo que comenzó como una experiencia personal después de su accidente ahora era un movimiento global que inspiraba a otros. La reacción del público era una mezcla de sorpresa y admiración. Muchos no podían creer que un hombre que había pasado toda su vida persiguiendo el éxito material ahora se dedicara a algo tan profundamente humano. Y, a medida que más personas se unían a la causa, Alejandro se dio cuenta de que lo que había comenzado con un elevador IST, a medida que el proyecto de accesibilidad de Alejandro ganaba más visibilidad, también comenzaron a surgir los desafíos más difíciles. Aunque muchas personas y empresas apoyaban su iniciativa, no todo el mundo estaba tan dispuesto a abrazar el cambio. Los problemas empezaron a manifestarse en la forma de burocracia, resistencia interna, y hasta intereses comerciales que se veían amenazados por las nuevas normas de accesibilidad que Alejandro proponía. Uno de los mayores obstáculos vino de parte de algunos de sus socios comerciales más antiguos. Muchos de ellos dirigían cadenas de hoteles y propiedades en distintas partes del mundo, y no todos compartían su visión. Aunque en un principio habían apoyado las reformas como algo positivo para la imagen de sus negocios, cuando se dieron cuenta de los costos y el tiempo que implicaba hacer las adaptaciones necesarias, comenzaron a oponer resistencia. En una tensa reunión, uno de sus socios más cercanos, Manuel, expresó lo que muchos pensaban pero no se atrevían a decir directamente. Alejandro, entiendo que esto es importante para ti,
pero debemos ser realistas. No podemos darnos el lujo de transformar cada propiedad que tenemos. Esto no solo es costoso, sino que nos va a hacer perder tiempo valioso en el que podríamos estar invirtiendo en nuevas oportunidades. Alejandro lo escuchó en silencio, pero por dentro sentía una mezcla de frustración y decepción. Manuel había sido uno de sus amigos más cercanos en los negocios, pero claramente no entendía la profundidad de lo que estaba en juego. Alejandro respiró hondo antes de responder, sabiendo que tenía que elegir bien sus palabras. Manuel, dijo calmadamente, entiendo que esto no es fácil ni barato, pero ya no se trata solo de una inversión para mejorar nuestras propiedades. Se trata de hacer lo correcto para las personas que más lo necesitan. Si no somos nosotros quienes lideramos este cambio, ¿quién lo hará? Sí. Puede que esto cueste más a corto plazo, pero te aseguro que la recompensa a largo plazo será mucho mayor. No solo en términos de negocio, sino en la reputación y el legado que dejamos. Algunos de los presentes asintieron en silencio, pero Manuel no estaba convencido. No creo que todos nuestros clientes vean esto como una prioridad, replicó. La mayoría viene a nuestros hoteles por el lujo, no por la accesibilidad. Precisamente por eso debemos hacerlo, insistió Alejandro. Porque hasta ahora, la accesibilidad ha sido algo relegado, algo que se ha visto como una preocupación secundaria. Pero no debería ser así. Todos merecen tener acceso a los mismos servicios de calidad, sin importar sus capacidades físicas. Y te aseguro que, cuando vean que somos una de las pocas empresas que realmente se preocupa por esto, ganaremos la lealtad de muchos más clientes de los que puedes imaginar. La reunión continuó con debates acalorados, y aunque algunos se mostraron más receptivos a las ideas de Alejandro, otros seguían enfocados en los costos y las dificultades de implementación. Al final, no todos estuvieron de acuerdo, y eso dejó a Alejandro con una sensación de batalla constante por delante. Además de la resistencia interna, también tuvo que lidiar con las complicaciones legales y burocráticas de implementar los cambios en diferentes países, cada uno con sus propias normativas de construcción y accesibilidad. Lo que funcionaba en una ciudad no siempre era posible en otra, y las autoridades locales a menudo ponían trabas que ralentizaban el proceso. Las inspecciones, los permisos y los interminables papeleos parecían multiplicarse con cada nueva propiedad que intentaba adaptar. Sin embargo, Alejandro no se dejó vencer por esos obstáculos. Cada retraso, cada conversación difícil, solo reforzaba su determinación. Para él, los desafíos eran inevitables, pero también eran una señal de que estaba en el camino correcto. Sabía que cambiar el statu quo siempre generaba resistencia, pero estaba preparado para enfrentarlo. Por otro lado, el compromiso con la accesibilidad empezó a atraer nuevas oportunidades de colaboración. Empresas tecnológicas interesadas en desarrollar soluciones innovadoras se acercaron a Alejandro para ofrecer sus productos y servicios. Desde sistemas automatizados hasta inteligencia artificial para mejorar la experiencia de personas con discapacidades, las posibilidades eran inmensas. Y aunque los desafíos persistían, también lo hacía la visión de Alejandro. Un mundo más accesible y justo, en el que todos pudieran disfrutar de los mismos privilegios sin barreras que los detuvieran. El camino no sería fácil, pero Alejandro estaba dispuesto a enfrentarlo, sabiendo que los frutos de su esfuerzo serían cosechados. A pesar de los obstáculos, la transformación de Alejandro continuó. Mientras lidiaba con las dificultades de implementar los cambios en su imperio, también comenzó a notar cómo esa transformación no solo estaba ocurriendo en el exterior, sino dentro de él mismo. Alejandro, quien alguna vez había sido un hombre completamente enfocado en el éxito material y en los números, se encontraba en medio de una profunda metamorfosis personal. Cada interacción que tenía con las personas que beneficiaban de sus iniciativas de accesibilidad le enseñaba algo nuevo. A menudo, escuchaba historias de clientes que, por primera vez, podían disfrutar de sus hoteles sin limitaciones. Un día, una familia lo detuvo en uno de los lobbies remodelados para agradecerle. Su hija, en silla de ruedas desde pequeña, nunca había podido explorar un hotel tan libremente. Gracias a estos cambios, nuestra hija puede moverse por su cuenta sin nuestra ayuda, le dijeron, con lágrimas en los ojos. Alejandro se sintió abrumado por la gratitud en sus palabras.
Fue en momentos como esos que Alejandro se daba cuenta de la magnitud de lo que estaba haciendo. No se trataba solo de tecnología, de elevadores o de rampas. Se trataba de dar a las personas la libertad de vivir sin las restricciones que antes ni siquiera había considerado. Estaba, en esencia, devolviéndoles algo que a él también le había sido arrebatado temporalmente durante su recuperación: la dignidad de moverse por el mundo sin depender de otros. Su propia transformación personal se volvió evidente en la forma en que abordaba los problemas. Antes, las decisiones estaban dominadas por la frialdad de los números, el ROI y los beneficios tangibles. Pero ahora, Alejandro encontraba un nuevo valor en las decisiones impulsadas por el impacto humano. Dejó de ver a las personas como simples clientes o empleados y comenzó a verlas como individuos con historias, necesidades y deseos que merecían ser reconocidos. Un día, en una reunión con sus directivos, Alejandro habló desde el corazón. He pasado gran parte de mi vida persiguiendo el éxito, pero solo ahora, después de todo lo que he vivido, me doy cuenta de que el verdadero éxito no está en las cifras o en los trofeos que acumulamos. Está en el impacto que dejamos en los demás. Está en hacer del mundo un lugar más justo, más accesible, para todos. Porque, al final, lo que realmente importa no es cuánto acumulamos, sino cuánto ayudamos a los demás a vivir mejor. Las palabras de Alejandro resonaron profundamente en su equipo, muchos de los cuales lo habían conocido desde sus primeros días como empresario joven y ambicioso. Notaban el cambio en su tono, en su manera de abordar los problemas. Este Alejandro era diferente, más reflexivo, más consciente de su lugar en el mundo y del poder que tenía para cambiarlo. A medida que esta transformación personal se profundizaba, Alejandro también comenzó a hacer cambios en su vida privada. Se involucró más con organizaciones benéficas y causas relacionadas con la accesibilidad. Participaba activamente en eventos y foros, donde compartía su historia no solo como empresario, sino como alguien que había experimentado la falta de movilidad en carne propia. Usaba su plataforma para educar a otros sobre la importancia de la inclusión y cómo la accesibilidad debía ser una prioridad para cualquier negocio que valorara a sus clientes como seres humanos, no solo como fuentes de ingresos. Además, su relación con su familia y amigos se fortaleció. Las barreras que habían existido por su enfoque implacable en el trabajo comenzaron a desaparecer. Ahora compartía más tiempo con su esposa Laura y sus hijos, quienes lo apoyaban plenamente en su misión. La relación con su hermano Rodrigo, que siempre había sido distante, se consolidó en una amistad basada en valores compartidos. Alejandro sentía que estaba alcanzando una forma de éxito más plena, una que no se medía en millones de dólares, sino en el impacto positivo que estaba dejando en el mundo. Y, al hacerlo, descubría una profunda paz interior, algo que ni sus logros más impresionantes habían podido darle en el pasado. La transformación de Alejandro no era solo física, ni tampoco estaba limitada a sus propiedades. Con los años, el compromiso de Alejandro con la accesibilidad no solo se mantuvo, sino que creció hasta convertirse en su legado más importante. Lo que comenzó como una respuesta a su propia experiencia en silla de ruedas había evolucionado en una misión global que impactaba a miles de personas. Sus propiedades, ahora reconocidas como modelos de inclusión, habían sido replicadas en todo el mundo, y empresas de diversos sectores empezaban a seguir su ejemplo, adoptando los principios de accesibilidad que él había promovido. Sin embargo, Alejandro sabía que su trabajo no terminaba ahí. Mientras reflexionaba sobre todo lo que había logrado, comenzó a pensar en cómo podría asegurar que esta visión de un mundo más accesible continuara incluso después de que él ya no estuviera. Con ese objetivo en mente, decidió crear una fundación dedicada exclusivamente a la promoción de la accesibilidad y la inclusión. La Fundación Ortega para la Inclusión fue lanzada con gran entusiasmo. El objetivo era claro: llevar las tecnologías de accesibilidad y los principios de diseño inclusivo a lugares donde las barreras aún eran insuperables. La fundación no solo se centraría en adaptar espacios, sino también en educar a arquitectos, ingenieros y empresarios sobre la importancia de crear un mundo en el que todos pudieran moverse libremente. Se convertiría en un faro de cambio, con proyectos en escuelas, hospitales, espacios públicos y empresas que estuvieran dispuestas a comprometerse con la causa.
A medida que la fundación ganaba fuerza, Alejandro se sintió más satisfecho que nunca. Sabía que, a través de esta organización, el impacto de su trabajo continuaría mucho más allá de las fronteras de sus propiedades. Los programas de la fundación se extendieron a países en desarrollo, donde la accesibilidad era un reto aún mayor. Se realizaron alianzas con gobiernos y organizaciones locales para garantizar que las infraestructuras futuras fueran inclusivas desde su concepción, en lugar de ser una adaptación tardía. La fundación también comenzó a apoyar el desarrollo de nuevas tecnologías de accesibilidad, financiando innovaciones que podían hacer la vida más fácil para personas con discapacidades. Alejandro había aprendido, a lo largo de su propio viaje, que la tecnología era un aliado poderoso en la lucha por la inclusión, y quería asegurarse de que esos avances continuaran. A medida que los años pasaban, el impacto de su trabajo se veía en todos los rincones del mundo. Recibía cartas y mensajes constantemente de personas que agradecían lo que su fundación y sus iniciativas habían hecho por ellos. Gracias a tu trabajo, puedo caminar libremente por mi ciudad sin sentir que el mundo me está cerrando las puertas, decía un mensaje que le llegó un día. Tu fundación ha cambiado mi vida y la de muchos otros. Alejandro, ahora en una etapa más reflexiva de su vida, pasaba sus días visitando algunos de los proyectos apoyados por su fundación, reuniéndose con personas que habían sido beneficiadas por sus iniciativas. En una de esas visitas, se encontró nuevamente con Javier, el ingeniero de IST que había sido el primer catalizador de su cambio. Javier, cuya innovación había dado origen a todo, ahora trabajaba como asesor de la fundación, ayudando a desarrollar nuevas soluciones de accesibilidad. ¿Te acuerdas de aquel primer elevador?, le dijo Javier un día, con una sonrisa. ¿Quién hubiera pensado que todo esto empezaría ahí? Alejandro rió, recordando cómo ese momento, que en su día parecía pequeño, había desencadenado una cadena de eventos que transformaría su vida y la de tantas otras personas. Sí, todo comenzó con ese primer paso, respondió. Y mira hasta dónde hemos llegado. A lo largo de su vida, Alejandro había construido un imperio. Había conocido el éxito en sus formas más convencionales, pero fue en los últimos años, en su trabajo por la inclusión, donde encontró su verdadera satisfacción. Se dio cuenta de que su mayor logro no fue amasar una fortuna o expandir su cadena de hoteles, sino crear un cambio tangible en la vida de miles de personas. Alejandro Ortega se convirtió en un nombre asociado no solo con el lujo y el éxito empresarial, sino con la dignidad y la empatía. Su historia, la de un hombre que, a través de su propio desafío, encontró un propósito mayor, fue contada en libros, documentales y en conferencias en todo el mundo. Su legado, cimentado en los principios de inclusión y accesibilidad, trascendió el tiempo, asegurando que las futuras generaciones pudieran vivir en un mundo diseñado para todos, sin barreras ni limitaciones. Al final, Alejandro comprendió que el verdadero éxito no era lo que acumulaba, sino lo que dejaba